Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Las blasfemias del romanismo católico. 4 doctrinas infernales. Pero no prohíbe las imágenes. Veamos. ¿Dónde está el problema de los hermanos separados? En que confunde un ídolo con una imagen. Primera blasfemia doctrinal: el culto a las imágenes. El culto a las imágenes es de origen completa y absolutamente pagano. Todas las civilizaciones de la antigüedad practicaban este culto. Es un culto idolátrico. Es un culto donde, en palabras de Dios por medio del apóstol Pablo, no se le sacrifica a los ídolos, sino a los demonios. Esta creencia sostiene que toda imagen que represente a Cristo, María o los santos tiene que ser venerada, se le tiene que rendir un culto religioso. También sostiene que estas imágenes tienen poderes sobrenaturales para operar milagros. Por tanto, se les debe cantar alabanzas y se debe el hombre postrar ante estas imágenes. En el segundo concilio de Nicea, en el año 787, fue que esta doctrina hereje y blasfema se proclamó de manera oficial. Esto es una blasfemia porque contradice el santo mandamiento de Dios, que prohíbe hacer imágenes para darle culto religioso. Contradice el santo mandamiento de Dios, que establece y sostiene que solamente le podemos dar culto religioso a Dios. Pruebas bíblicas en contra de esta falsa doctrina. La palabra de Dios dice absolutamente todo lo contrario. En primer lugar, Dios prohíbe hacer imágenes para darles culto religioso. Repito, Dios prohíbe hacer imágenes para darles culto religioso. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas. No te inclinarás a ellas. Yo pregunto, ¿acaso no el Papa Francisco se inclina ante las imágenes y las honra? Sí lo hace. Pero la palabra de Dios dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dice Luis Toro que él no adora las imágenes, que las honra, pero la Biblia dice, no las honrarás. Así que cuando Luis Toro honra una imagen, él está violando los mandamientos de Dios, blasfemando contra Dios. La definición de blasfemia en el diccionario es hablar algo o hacer algo en contra de Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Levítico 26:1. No se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy Jehová su Dios. En segundo lugar, Dios prohíbe darle culto religioso a algo que no sea Él. Mateo 4:10. Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. No solamente está diciendo que solo se le adore a Dios, sino también dice que solamente a Él se le dé culto. Solamente a Dios se le dé culto. El culto a las imágenes es una herejía que contradice la palabra de Dios y que conduce al infierno a todo aquel
que practique, predique o enseñe esta falsa doctrina. La palabra de Dios es muy clara, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La santidad plena, porque está en la presencia de Dios, esas personas tienen mucha más facilidad y mucho más mérito para interceder por nosotros, no méritos. Segunda blasfemia doctrinal: la oración y el culto a los muertos. Esto inició en el año 365 después de Cristo. Es de origen pagano, ya que en el Imperio Romano y en la antigua Babilonia se creía que los ancestros podían orar por ti, interceder por ti, protegerte o conseguir algún tipo de favor o milagro a favor tuyo. Esto es una herejía, ya que sostiene que podemos rogar la intercesión de muertos para que intercedan por nosotros ante Dios o para que nos hagan algún milagro o consigan algún favor de Dios para nosotros. Esta doctrina también sostiene que debemos venerar y darle culto religioso a estos muertos. Es una herejía porque es un acto de espiritismo, ya que enseña que podemos pedir un favor de un muerto. Al hacer esto, estamos invocando el espíritu de un muerto. Cuando Luis Toro, por ejemplo, dice: Santa Catalina de Siena, ayúdame, él está invocando al espíritu de un muerto por su nombre, lo cual está completamente prohibido por la palabra de Dios. Esto es un acto espiritista, es un acto demoníaco y satánico. Es exactamente lo mismo que hace todo brujo, todo chamán o todo agorero. Exactamente lo mismo, llamar a los espíritus de los muertos por su nombre. Pero la palabra de Dios enseña todo lo contrario. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, delante de ti. Dios prohíbe consultar a los muertos. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Isaías 8:20. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dios ordena que solamente se le dé culto religioso a Él. Por tanto, no podemos darle culto religioso a un muerto. Mateo 4:10. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar los unos por los otros en la tierra. Es decir, vivo por vivo en la tierra, no vivo por muerto ni muerto por vivo. Mateo 18:19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo nos enseñó a orar así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Juan 14:13. Así que no debemos pedir a San Benito, ni a Santa Catalina de Siena, ni a ningún supuesto santo muerto. Debemos rogar al Padre en el nombre de Jesús. Esta herejía condena a quien la predica, enseña y practica, ya que ningún idólatra, ni espiritista, ni hechicero, ni agorero puede ver el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De los apóstoles, tú eres nuestro único Dios. Recibe nuestra humilde alabanza, adoración y gloria, que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Bendito seas, Señor, Rey del universo.
Tercera blasfemia doctrinal, la transustanciación, de origen pagano, se proclama como dogma por el Papa Inocencio III, responsable de la satánica Inquisición, en el año 1215. La falsa doctrina de la transustanciación no fue predicada ni enseñada por el Señor Jesucristo, ni por sus apóstoles, ni por los profetas de Israel. Esta falsa doctrina sostiene que el cura católico tiene el poder para convertir el pan y el vino natural en la carne y sangre real del Señor Jesucristo, y que supuestamente este mismo cura tiene poder para volver a sacrificar y ofrecer al Señor Jesucristo otra vez en cada misa. Es una herejía porque sostiene que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se debe repetir, actualizar y renovar en cada misa. Es decir, está diciendo que si el cura no repite el sacrificio de Cristo caduca y ya no sirve para nada. En español, eso es lo que esta doctrina hereje está enseñando, lo cual contradice la santa palabra de Dios, la cual dice que el sacrificio de Cristo se dio una sola vez y para siempre, por tanto no se puede repetir, ya que al repetirse se estaría ofreciendo el mismo sacrificio por segunda vez. Pero la palabra de Dios enseña todo lo contrario. En primer lugar, es imposible probar un solo ejemplo donde podamos ver a una persona que haya convertido el pan y el vino natural en la carne y sangre real de Cristo. Primera de Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No dice sangre del Señor, no dice la sangre del Señor, dice la copa del Señor. Primera de Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, no dice carne de Cristo, dice pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, no hubo ninguna conversión, no acontece ninguna transustanciación. En la cena del Señor, en la institución de la cena del Señor, el pan siguió siendo pan y el vino siguió siendo vino. Juan 13:26, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado. No dijo a quien yo le diere un pedazo de mi carne con sangre, no, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Judas no comió un pedazo de carne con sangre de Cristo. Judas no era caníbal. Judas comió pan natural. Así que el pan no se convirtió en la carne de Cristo real. El Señor Jesucristo y sus apóstoles bebieron fruto de la vid, vino natural, no bebieron sangre humana. Lucas 22:18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Bebieron vino natural, no sangre humana. El sacrificio eucarístico falso y hereje lo refuta la santa palabra de Dios, cuando demuestra que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Hebreos 7:27. Porque no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, versículo 26, para quitar de en medio el pecado, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos capítulo 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado.
Ya no hay más ofrenda por el pecado, por tanto, no se puede repetir el sacrificio de Cristo, ni actualizar, ni renovar, como enseña la falsa iglesia de Roma en su falso sacrificio eucarístico, que es una blasfemia, que no se puede probar con la palabra de Dios, que Cristo no predicó, que los apóstoles no predicaron y que los profetas de Israel nunca predicaron. El Señor Jesucristo no tiene ya un cuerpo mortal, sino un cuerpo glorificado que no tiene sangre mortal. El Señor Jesucristo vive para siempre, Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. En la segunda venida, Cristo no regresará en forma de pan y de vino, sino con su cuerpo glorificado. Hechos 1:10 al 11 demuestra que así como Cristo se fue, de la misma manera regresará. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:10 al 11. La segunda venida de Cristo es para juicio y destrucción de los enemigos de Cristo y para instaurar su santo reino. No es para que Cristo vuelva a ser sacrificado, ni va a regresar en forma de pan y de vino. Apocalipsis 19:11 al 21 demuestra que cuando Cristo regrese, regresará para aplastar a sus enemigos y para instaurar su santo reino en la tierra. De manera que es imposible que Cristo esté regresando todos los días a la tierra para convertirse en una galletita y en una copa con vino para ser sacrificado otra vez. Eso es una ridiculez y una blasfemia. La transustanciación es una blasfemia, ya que niega la suficiencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Niega que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Niega que el sacrificio de Cristo es irrepetible. Niega el eterno perdón y la eterna salvación que Cristo ha conseguido para nosotros. Pero la palabra de Dios es muy clara. Hebreos 10:14, ya no hay más ofrenda por el pecado. Un Padre Nuestro en cada escalón. Cuando llegues arriba, Hendrik será liberado del purgatorio y entrará por las puertas del cielo. Nombre del fallecido. Será liberado del purgatorio y entrará por las puertas del cielo. Cuarta y última blasfemia doctrinal, el purgatorio. El purgatorio es de origen pagano. Los egipcios lo creyeron, los babilonios, los musulmanes y los budistas. Creían y creen, en este caso los musulmanes y los budistas, que después de la muerte hay un fuego purificador que te limpia del pecado y que vas a estar en ese lugar o estado espiritual el tiempo necesario hasta que estés completamente purificado para entrar al cielo o a un lugar de descanso. Esta falsa doctrina fue promovida principalmente por el Papa Gregorio y se confirmó en los concilios de Florencia y de Trento. Esto es una herejía porque niega la suficiencia de la sangre del Cordero, ya que el Catecismo 1030, en el numeral 1030, establece que los que mueren seguros de su salvación, pero imperfectamente purificados, tienen que ir a un estado espiritual, supuestamente, para que sean purificados de sus pecados por medio de un fuego purificador, y cuando ellos tengan el nivel de santidad suficiente, entonces entrarán al cielo. Esta herejía contradice la palabra de Dios, que nos enseña de manera contundente que estamos completamente purificados y lavados por la sangre del Cordero. La palabra de Dios dice todo lo contrario. En Hebreos 10:14 dice la palabra de Dios: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos, no imperfectos, perfectos para siempre a los santificados. Así que Hebreos 10:14 refuta el numeral 1030 del falso catecismo de la iglesia apóstata romanista. La palabra de Dios es muy clara. Nosotros no tenemos por qué pagar por nuestros pecados en ningún falso y mentiroso purgatorio, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado
hemos sido libertados del pecado. Y si ya estamos libertados del pecado, no podemos ir a una prisión espiritual o física para ser torturados y pagar hasta el último cuadrante, como dice Luis Toro, porque ya estamos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es santificación? Perfecta purificación. Y como fin, es decir, como meta, objetivo, finalidad, la vida eterna. Y la vida eterna no está en el purgatorio, sino en el cielo. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si la paga del pecado, ese precio que se tenía que pagar, Cristo ya lo pagó por nosotros y por eso nos ha dado la vida eterna. Por su santa y bendita sangre que derramó en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Cristo pagó ese precio por nosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hebreos 9:20 al 22 demuestra que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que el fuego purificador no sirve para nada. Ese falso fuego purificador no sirve absolutamente para nada. Porque ahí no hay derramamiento de sangre. Porque solamente Cristo derramó su sangre preciosa una sola vez y para siempre. Y donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que el purgatorio, el falso purgatorio, no puede servir para limpiarnos de ningún pecado, porque ya no hay más ofrenda por el pecado, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, Hebreos 14, y porque Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, Hebreos 7, Hebreos 9, Hebreos 8, Hebreos 10. Se ofreció una sola vez y para siempre. Su sacrificio es perfecto, está completamente todo hecho, consumado es. No hay más ofrenda por el pecado, ni sacrificio eucarístico falso, ni purgatorio mentiroso. La sangre de Cristo nos ha limpiado para siempre. La santa palabra de Dios demuestra que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado y no ningún fuego de ningún falso y mentiroso, engañador, purgatorio. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Nunca más! Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más Dios acordará de nuestros pecados, porque ya fueron perdonados para siempre. No necesitamos ningún falso purgatorio. Eso es un engaño, es una mentira del diablo. Por último, el camino al Padre no es el falso purgatorio, sino el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Hebreos 10:18 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No entraremos al lugar santísimo por el fuego falso del falso purgatorio, sino por la sangre de Jesucristo. Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El Padre eterno no está en el purgatorio. Tenemos entrada directa a la presencia de Dios por la sangre del Cordero, por un mismo espíritu. La palabra de Dios demuestra que cuando el creyente muere va directamente a la presencia de Dios. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Lázaro se fue directamente al paraíso, Lucas 16:22, no pasó por ningún falso purgatorio. El ladrón arrepentido se fue directamente al paraíso, no pasó por ningún falso purgatorio, Lucas 23:42 al 43. Y los santos de la tribulación fueron directamente a la presencia de Dios después de morir, no pasaron por ningún purgatorio. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Dónde estaban? Debajo del altar. No estaban en ningún falso purgatorio. Así que la palabra de Dios ha refutado todas estas falsas doctrinas. La santa palabra de Dios ya había profetizado esta apostasía en 1 Timoteo 4:16, Hechos 20:28 y otras escrituras. Los falsos hermanos, los apóstatas del evangelio, se unieron con el imperio romano y casaron el estado político corrupto y sanguinario con el cristianismo falso. El paganismo y el falso cristianismo se unieron y así nació la institución romanista en el siglo IV. Pero la palabra de Dios es muy clara. Gálatas 1:8. Mas si aún un ángel del cielo bajare y os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado, que sea maldito. Cristo y sus apóstoles y los profetas de Israel nunca predicaron la transustanciación, el culto a las imágenes, el culto a los muertos, ni el falso purgatorio. Por tanto, esto demuestra que lo que enseña la iglesia de Roma es otro evangelio que no debemos aceptar. La salvación está aquí, está en Cristo, está en su palabra. Romanos 10:9 nos enseña que si tú crees en tu corazón y confiesas también de manera oral que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En este momento, acepta a Jesucristo en tu corazón para que Él te haga una nueva criatura, para que puedas acceder a la vida eterna, la cual se recibe creyendo en Jesucristo, como el mismo Señor Jesús lo dijo en San Juan capítulo 6, 40 en adelante. Y esta es la voluntad de mi Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, comenta, comparte, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Por favor, suscríbanse a este canal.